La virtud del orden. Al hablar de orden no nos referimos ni exclusiva ni fundamentalmente al orden material de las cosas, sino al orden de la persona. El orden es un valor que se encuentra en la base de todos los demás valores humanos, a los que sirve de apoyo. El orden en su acción directa nos ayuda a disponer de más tiempo, ser más eficaces, aumentar el rendimiento y conseguir más fácilmente los objetivos previstos. El orden nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad, nos evita disgustos y contratiempos y nos ayuda a ser más felices con menos esfuerzo. Los primeros años de vida de nuestros hijos resultan muy importantes para una buena educación en el orden, ya que el periodo sensitivo de este valor se vive con la máxima intensidad entre el primer año y el tercer año. A partir de los 7, por otro lado, interesa que los hijos interioricen los buenos hábitos adquiridos en los años precedentes. El orden se manifiesta en múltiples facetas que podemos observar en la vida diaria. ¿Cómo organizan los hijos sus juguetes y pertenencias? ¿Cómo distribuyen sus actividades? ¿Cómo organizan su tiempo de estudio? ¿Cómo organizan su vida espiritual? ¿Cómo preparan un viaje o una excursión? Etcétera. El orden facilita la convivencia familiar a través de pequeñas normas de conducta que permiten una convivencia grata y ordenada en la distribución de las responsabilidades, en el horario básico de las comidas, trabajo y descanso. El orden es la base de todas las demás virtudes. No se trata de cuadricular la vida, sino de establecer unos mínimos que faciliten conseguir algunos objetivos muy valiosos, como es la vida en familia. Sin embargo, existe también el peligro de centrarse únicamente en que los hijos adquieran destrezas, simples hábitos de orden que no llegarán a ser incorporados a su personalidad, como si nunca se hiciesen adultos. Es cierto que los hábitos son la base de las virtudes, pero hay que completarlos con la autoconciencia y la libertad hasta conseguir que se actúe con orden, porque se conoce qué significa ser ordenado y se requiere para sí. De este modo, el orden será algo connatural a la persona, nunca una manía que no da razón de ser. Al hablar de orden, no nos referimos ni exclusiva ni fundamentalmente al orden material de las cosas, sino al orden en la persona, a la armonía, al equilibrio interior, a la moderación, al autodominio. Fragmento extraído del libro Virtudes Humanas, autores Fernando Corominas y José Antonio Alcázar. Bien amigos, luego de este texto al cual he dado lectura, podemos hablar tanto de orden como de desorden, que es su contraparte. No puede existir uno si no existe lo otro. Y es precisamente en atención de lo segundo, de lo que no hemos hablado, de lo que estamos evidenciando con mayor magnitud en la actualidad. ¿Cuánta falta de moderación existe a simple vista? ¿Cuántas veces no hemos encontrado personas que adquieren mucho más de lo que realmente van a consumir, ya sea porque carecen de tiempo o porque incluso carecen de las necesidades o destrezas, pero aún así adquieren equipos, instrumentos, herramientas, plataformas, a sabiendas que no van a poder hacer uso pleno de todos estos bienes y servicios que están adquiriendo? También es cierto que estamos apreciando en nuestras sociedades, por lo menos, mucha falta de armonía, mucha necesidad de colocar por colocar las cosas y las personas y el orden de las actividades y las prioridades de una manera caótica, generando aún más caos. Entonces, es en este sentido y en este contexto que es necesario retomar un poco conciencia acerca de nuestras conductas y de lo importante que es el orden en nuestras vidas, de lo importante que es de mantener, preservar, cultivar el orden, promover el orden, para que de esta manera también pueda ser reflejado en la conducta de las personas que tenemos en el entorno más íntimo, como es la familia,
y poder a su vez nosotros ver en ese reflejo precisamente todo lo que nosotros queremos tener en nuestro entorno, como es la paz, la armonía, la tranquilidad. En ese sentido, es, considero yo, bastante propicio conversar acerca de esta pequeña palabra que tiene tanta implicancia en nuestras vidas, como es el orden. Claro, el autodominio, el autocontrol. Eh, por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial, está rodeado de muchas cosas que nos ofrecen, entre productos que uno puede comer o que puede usar para distintas cosas. Pero yendo a un ejemplo concreto de comer, uno va con un niño y el niño puede desear adquirir, comprar muchas cosas para comer. Y si no se establece un orden, un criterio en esa circunstancia, pues podría estar creándose en él un hábito no sano de alimentación o de vida, por ejemplo. En otro ejemplo, niños que no hay un orden para comprarles, por ejemplo, juguetes, ¿no? Se les compra excesivamente, al punto que ya ni siquiera los disfrutan tanto. Tienen tantos que ni siquiera los logran disfrutar tantos, tan bien, ¿no? Entonces, el texto apunta a esto. En este contexto en el cual se vive, muchas veces diríamos sobresaturados de estímulos, sobresaturados de cosas que se nos ofertan, que se nos ofrecen, es muy importante poder tener ese discernimiento de decir, esto lo necesito, esto no tanto, esto no lo necesito para nada, ¿no? Tratar de hacer una priorización de algunas cosas que se van a adquirir o no se van a adquirir para poder eh, ir teniendo esa conciencia en realidad, porque también en una parte del texto menciona, ¿no? Ser consciente de qué es lo que uno necesita y a partir de esa conciencia tener el autocontrol, que es tan necesario para poder vivir, ¿no? Sin autocontrol, pues muchas cosas pueden terminar haciéndonos daño, porque podemos tener, digamos, dinero, pero al no tener autocontrol, incurriremos en hábitos que tarde o temprano puedan destruirnos. Entonces a ese tipo de orden se refiere, que me parece muy interesante, ¿no? Lo pone al orden como un elemento que está en la base o que está en el núcleo de muchos comportamientos, de muchas actitudes, de muchas circunstancias, ¿no? Incluso dice, para convivir en familia es importante que haya un orden, que haya una armonía, ¿no? Saber decir ya es suficiente, saber decir ya esto está de más. Otro ejemplo que se me ocurre, personas que por ejemplo se someten a operaciones estéticas, no una ni dos ni tres, sino a veces que pasan 8 o 10, al punto que llegan a perder la armonía incluso en su propio aspecto, y no solo en cuanto a lo físico, sino llegan a deteriorar su salud por no saber cuándo parar. Aspecto importante del autocontrol. Estoy en algo y en qué momento debo parar. Estoy trabajando mucho, también en qué momento debo parar. Me estoy divirtiendo excesivamente, en qué momento debo parar también, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, es un concepto o es una actitud que atraviesa muchas circunstancias, muchos momentos en los que uno va a tener que saber decir, basta, suficiente, ya no necesito más, o necesito un descanso, o ya es momento de detenerme en esto. Eso es cierto, Walter, pero precisamente por lo que mencionas, quizás nos lleve a otro punto que tratemos con más extensión en otro punto, pero que también tiene que ver precisamente con este tema, con el orden. Y es que el orden también responde a prioridades y muchas veces nosotros no tenemos necesariamente las mismas prioridades. Sin embargo, la sociedad nos vende prioridades que son innecesarias para nosotros. Si sale determinada película en alguna plataforma o determinada serie,
la sociedad o la norma manda que tenemos que ver esa serie si queremos estar incluidos en la conversación actual de cierto grupo de personas, porque es lo que está sucediendo, es de lo que se está hablando. Si no estamos alineados con esta película o con esos acontecimientos que se están publicitando en esta otra plataforma, entonces estamos fuera de contexto. Por lo tanto, no es extraño ver a muchas personas que tienen o que han adquirido o han contratado servicios de 2, 3, 4 plataformas, amén, de otras más, además de YouTube, además de otras redes como TikTok, etcétera, etcétera, donde tienen muchísimo material, pero pagan por muchos de estos servicios y finalmente no llegan a hacer pleno uso de estos contenidos. Sin embargo, pagan por todos estos servicios puntualmente y las sumas ya terminan siendo considerables cuando hacemos una simple sumatoria y el beneficio que obtienen de esto no es realmente proporcional a este gasto. Entonces, por seguir una tendencia, por seguir un estilo de vida, por seguir determinados patrones de conducta impuestos, es que también se genera precisamente este desorden. Y lo que se busca precisamente en el orden, reitero, es priorizar los intereses. Entonces, ¿qué tan claros tenemos nosotros nuestros objetivos y metas y de qué manera los estamos ordenando? ¿De qué manera estamos también generando esta armonía en nuestra vida? En el orden de la manera de cómo nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, de qué manera estamos equilibrando todos nuestros quehaceres y obligaciones diarios de tal manera que nuestra vida también sea armónica, sea conforme hemos planificado o que se acerque mucho a lo que nosotros hemos planificado, porque muchas veces lo que planificamos no se puede concretar por factores externos, pero procuraremos estar lo más cercano posible a estos planes, ¿no? ¿Dónde queda nuestra moderación con nosotros mismos, con nuestros recursos, que no son inacabables, son limitados en la gran mayoría de las personas? Tenemos recursos limitados. ¿De qué manera estamos gestionándolos bien? ¿De qué manera estamos priorizando los gastos? ¿Y nuestro autodominio cómo queda? ¿Cómo es que nosotros estamos ejerciendo el dominio sobre nosotros mismos? ¿De qué manera nosotros estamos imponiéndonos estos límites y de qué manera estamos cumpliendo precisamente con estas limitaciones lógicas a las que nosotros mismos debemos someternos? ¿Para qué? Para estar tranquilos, porque finalmente el orden lo que te va a dar, a fin de cuentas, es la tranquilidad que tienes todo o gran parte de los temas bajo control y en las situaciones en las que escapen a estos escenarios, pues vas a poder gestionarlos mejor. Pero he ahí que precisamente en todos estos detalles, en el respeto de los objetivos que tenemos, en el hecho de priorizar en nuestra realidad nuestros intereses, con el peso correspondiente vamos a poder alinearnos con el orden. Ahora que te escuchaba exponer estas ideas, me viene una pregunta, ¿no? Que es, en nuestro país, ¿cuánta gente estará endeudada por no llevar un orden en las finanzas? Y ojo que las deudas terminan siendo el inicio de conflictos familiares muchas veces. O sea, hay familias que se deterioran o que tienen grandes dificultades precisamente porque adquieren o se involucran en deudas. Ahora, ¿cuántas de esas deudas serán por cosas que pudieron haberse evitado también? Porque hay situaciones de deuda inevitables, inminentes, como por ejemplo que alguien se enferme gravemente, y hay situaciones de deuda que pudieron haberse evitado, ¿no? Y la deuda como tal trae muchas consecuencias, que la gente está mucho más estresada, mucho más preocupada y yo diría mucho más proclive a la ira, a la frustración, lo cual internamente en una familia termina siendo un gran problema. Se les está enseñando a los niños, adolescentes, ¿no? Futuros adultos, a llevar un orden en este aspecto, como bien decías, a gestionar un conjunto de recursos que finalmente es agotable, que finalmente va a tener un momento en que se van a terminar y va a haber precariedad, ¿no? La precariedad termina siendo algo que puede estar a la vuelta de la esquina, uno nunca sabe, ¿no? Entonces,
claro, el orden termina siendo como un elemento que puede ayudar a prevenir un poco, que puede ayudar a estar preparados para una situación así. No quiero decir que con esto hay que vivir en angustia, en una paranoia permanente, pero sí en una moderación, en un dominio, en una planificación de algunas cosas. Y yo creo que enfocando esto a la vida familiar, ¿por qué no decir, no? O sea, qué tan ordenados económicamente se les esté enseñando o le estamos enseñando a hacer a los niños actuales, a los adolescentes actuales, ¿no? Eso es una pregunta que cada quien de los que nos escuchan responderá, ¿no? Si es que le interesa, pero que a mí me parece oportuno hacer. Sí, correcto. Eso es totalmente cierto, ¿no? Uno de los factores que genera crisis importantes en la familia, incluso hasta el punto de destruirlas, es el factor económico. Y el desorden provoca eso. Un desorden en las prioridades, sobre todo, genera todo esto. Entonces, cuán importante es precisamente priorizar, repito, nuestros intereses y los intereses familiares, las salidas, las fiestas, los gastos innecesarios o los gastos que nosotros estamos realizando, ¿son realmente necesarios? Las actividades que hacemos, ¿las hacemos porque las necesitamos o porque es lo que manda la tendencia o porque es lo que manda la moda? ¿Cuántas personas no pagan el gimnasio y finalmente nunca van? ¿O van solamente alguna vez para tomarse un par de fotos y ahí acabó? ¿Cuántas personas prefieren ahorrar, comer de manera muy austera durante la semana e ir a gastar lo que han ahorrado en un lugar mucho más caro, mucho más eh, de una mejor puesta, ¿no? Solo por el hecho de aparecer en la foto que están en estos lugares, en estos ambientes. Entonces, prioricemos, pensemos en el orden, que finalmente el orden es lo que nos va a generar un ambiente mucho más estable, mucho más tranquilo para nosotros y nosotros también para las personas que nos están rodeando. Muy bien, y entender que el orden está presente en muchos aspectos, en muchas actividades de la vida humana, definitivamente este texto nos permite visualizarlo así, como un elemento que está en muchas situaciones, ¿no?, de nuestra vida diaria. Bueno, yo creo que con esas preguntas, con esas reflexiones podemos cerrar hasta otro próximo encuentro, otro próximo capítulo. Muy bien amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar y ver en las redes sociales que vamos a indicarles al final en los enlaces que vamos a colocar junto a esta entrega. Muchísimas gracias amigos y nos vemos en un siguiente capítulo.